Mis queridísimos espectadores, esta épica historia / lectura es 100% mía, recién salida de mi caótico pero creativo cerebro. En la descripción encontrarán la historia original, por si quieren comparar y decir, aquí mejoró o aquí se le fue la mano, junto con los enlaces a mi perfil. Y bueno, sin más que agregar, disfruten la historia. Los quiero mucho, aunque ustedes solo vengan por el drama y no por mí. V. Capítulo 2. Después de un tiempo, el libro apareció en las manos de Reinaré. Con el ambiente algo tranquilo, comenzó la lectura. Naruto jadeó al sentir una espada atravesando su tórax. Sus pulmones se llenaron de sangre mientras sentía que los mismos eran apretados, no dejándole respirar como si se estuviera ahogando. Veía aquella armadura de piedra quien sostenía la espada con la que le puso fin a su vida. Intenso gritar pero solo sangre salió de su boca y un gargoteo grotesco. ¿Qué carajos?, exclamó en voz alta. Sus ojos no se despegaban de la pantalla, observando aquel cuerpo maltratado y apuñalado. Era demasiado. No sabía qué decir. En el primer capítulo todo parecía flores y arcoíris, pero esto era otra cosa. Gabriel se llevó las manos a la boca, permaneciendo en un estado de shock absoluto. Sus ojos verde esmeralda brillaron, empañándose rápidamente por las lágrimas que amenazaban con caer. ¿Un aviso? No. Esto ya está jodido y apenas ha empezado, soltó Apolo. Aunque no se dirigía a nadie en particular, no estaba dispuesto a guardarse el comentario para sí mismo. Incluso aquellos presentes que no habían mostrado interés por la historia, ahora se sentían obligados a mirar la pantalla. El inicio había sido, ¿cómo definirlo? ¿Cruel? ¿Jodido? No encontraban la palabra exacta. A Issei le invadieron los recuerdos de golpe. No ayudaba en absoluto que la lectora fuera precisamente la causante de sus traumas pasados. Sintió como un escalofrío recorría su cuerpo, estremeciéndolo por completo. El lugar quedó sumergido en un silencio sepulcral por unos minutos. Todos intentaban procesar la lectura y las crudas imágenes que la pantalla proyectaba. Finalmente, Reinaré volvió a tomar el libro con cautela, como si este fuera a estallar. Tenía 1000 preguntas sobre cómo esa otra versión de sí misma podía ser tan feliz, pero tras este cambio tan brusco, ya no sabía ni cómo sentirse. Muchos decían que la muerte era como si te estuviera durmiendo profundamente, pero Naruto ahora sintió que no era así, podía sentir desesperado como su frío y fétido aliento soplaba en su cuello. En la mente vinieron sus personas preciosas, lo que aumentó su desesperación, no quería perderlos. No quería morir. El hombre sabía que era un pensamiento egoísta pero no podía detenerlo, su mente desesperadamente intentaba despertar como si esto fuera un mórbido sueño. Esto solo le agrega más sal a la herida, comentó Azazel en voz baja, dirigiéndose a su amigo Baraquiel. Enemue asintió en silencio, estando de acuerdo con él. Su existencia era larga y, tras haber vivido los horrores de la gran guerra entre las tres facciones, una escena gráfica como aquella no debería afectarle tanto. Sin embargo, los últimos pensamientos de la víctima le provocaban una profunda incomodidad. Esa desesperación tan humana por no querer soltar la vida la inquietaba. Para los dioses presentes, en cambio, la impresión inicial ya se había disipado. Para la mayoría de ellos, lo que veían en pantalla no era más que otro humano común cumpliendo su destino inevitable: morir. Alzó su mano para intentar pedir piedad, incluso si su voz no se podía escuchar, tal vez podría suplicar por su vida. Crack. Crash. Ya en estos momentos no podía sentir con claridad el dolor, pudo ver cómo aquella armadura le arrancaba el brazo como si fuera una simple tira de papel. Su esperanza fue arrancada por aquella armadura igual que su brazo, su mente se rió de él al ver la estupidez que hizo. Los cazadores nacieron para cazar o ser cazados, no había verdad más innegable, solo el fuerte sobrevivía y el débil moría en un charco de su propia sangre. No había fuerte que protegiera al débil, cada quien por su lado, eso era la verdad del mundo, los héroes no existían, solo hombres que batallaban y salían vivos, que acabaran con lo que atacaban a la humanidad solo era un plus.
Ahora entendía la actitud de Ryuji, el débil solo era un anzuelo en la piel de los fuertes, estaban atados a lo que la humanidad llamaba moralidad, era mal visto que abandonaran a los que no podían seguir el ritmo de una batalla. Rainare soltó un largo suspiro y se detuvo por unos segundos, intentando aclarar sus pensamientos antes de reanudar la lectura. Ver los últimos momentos de aquel humano, quien, para su sorpresa, era el novio de su otra versión, le seguía provocando una profunda incomodidad que no lograba sacudirse. ¿Estás bien? La voz sonó cautelosa, casi dubitativa. Con una breve mirada, Rainare observó a una de las compañeras con las que había fallecido aquel fatídico día. Estoy bien, Kala Warner, respondió, esta vez sin rastro de su habitual tono de superioridad. Tras exhalar un último suspiro, apretó el libro entre sus manos y retomó la lectura, preparándose para lo que vendría. Voy a morir, se pensó Naruto aceptando la cruda realidad. Veía manchas negras en su visión, debido al agujero en su estómago. Era sorprendente que siguiera vivo y Naruto estaba impresionado, pero también sabía que era una maldición puesto que podía aguantar más tortura. Pero observó cómo la armadura alzaba su gran bota de piedra, agradeció ya que iban a terminar en lugar de jugar con él. Algunos monstruos eran conocidos por torturar a sus víctimas o violarlas antes de asesinarlas cruelmente, los elfos de hielo y los duendes eran conocidos por los múltiples cadáveres que se encontraron, que les gustaba violar a las mujeres antes de herirla fatalmente a largo plazo y les divertía verlas arrastrarse por el suelo con desesperación. Flash. Todo se oscureció cuando la cabeza de Naruto fue aplastada. Sangre, cráneo, carne y cerebro se filtró al suelo, mientras que el cuerpo de Naruto elevaba sus brazos y piernas al perder su cabeza. La armadura dio media vuelta antes de pasar por el piso. Su pie como si se hubiera untado de excremento, camino a su lugar que era el 11º de la segunda fila. Humanos miserables, aunque este mísero insecto me proporcionó interés. Una voz sonó por todo el lugar con diversión, hace mucho no había tenido nada entretenido que hacer. ¿Esto es todo? Rainare no pudo evitar hacerse esa pregunta en voz baja. Sentía un vacío extraño en el estómago, como si algo faltara. Anhelaba saber más de esa vida simple y tranquila que se había mostrado en el primer capítulo, pero ahora. De pronto, el silencio fue roto por el sonido de aplausos. Excelente. Me encantó. Exclamó Cocambiel, riendo con locura ante lo que acababa de presenciar. Pensé que esto se estaba volviendo aburrido, pero esa crueldad fue magnífica. Sus compañeros ángeles caídos le dirigieron miradas gélidas. Aunque rabiaban por dentro y deseaban callarlo a la fuerza, la restricción física que los mantenía anclados a sus asientos hacía imposible intervenir. Estaban obligados a soportar sus desvaríos sin poder moverse de su lugar. ¡Sas! Un golpe seco y sólido resonó en toda la sala. «Cállate, pendejo», sentenció una voz pequeña. Todos observaron con un horror silencioso como la pequeña Kitsune, en una excepción casi milagrosa de las reglas del lugar, le había lanzado un libro grueso al líder caído. Era Kunou, efectivamente. El ángel dejó de reír al instante, quedando curiosamente inconsciente por el impacto del pesado tomo. Su madre, Masaka, miró a su hija con una expresión indescriptible, procesando cómo la pequeña se las había arreglado para actuar. «¿Qué pasa, mami?», preguntó Kunou, devolviéndole la mirada con total inocencia. Nadie dijo nada. El silencio se apoderó del lugar nuevamente hasta que la lectura se reanudó. Ahora había lo que los humanos llamaban esperanza, podría cumplir su promesa. El humano más fuerte fue envuelto en la locura por el poder, el humano más hábil mágicamente fue destruido al su cuerpo no aguantar tal presión. Pero este pequeño humano había hecho algo que ninguno de los dos podría hacer jamás, fue dar su vida a cambio de la de muchos con todo el corazón. Incluso si no quería morir, su corazón nunca flaqueó al morir, él sabía que podía hacer 1000 pruebas y ninguna sería tan satisfactoria como aquella. Gabriela ahogó un grito, llevándose las manos al pecho. Muchos podrían considerarla ingenua por su naturaleza amable, incluso algunos llegaban a llamarla tonta, pero se equivocaban. No debían confundir la bondad con la estupidez. Ella había conectado los puntos más rápido que cualquiera en la sala, y esa revelación la golpeó con fuerza. Él había sacrificado su vida por otros. Podía haberse arrepentido de cómo murió, pero jamás del por qué lo hizo. Al otro lado, Ajuka Beelzebub ignoraba por completo el drama del humano. Sus ojos estaban fijos en la pantalla, contemplando con una fascinación casi clínica a la criatura que acababa de hablar. Sus sentimientos habían quedado totalmente al margen.
Cualquier atisbo de empatía había sido reemplazado por un interés puramente intelectual ante aquel ser desconocido. Para el Satán, Naruto no era más que un extraño, pero esa criatura era algo nuevo, un misterio que su mente analítica ya estaba intentando descifrar. Siéntete agradecido, humilde humano, será la vasija, será su vasija. La voz sonó en un suave susurro, pero la habitación se oscureció al decir aquello. El rey debe renacer como un fénix, la palabra de rey es absoluta, la palabra del monarca es la ley. La voz hizo que todas las sombras de la habitación danzaran violentamente como si su felicidad volviera. Por eso, oh dioses de la muerte, escuchen mi sacrilegio hacia los suyos y teman lo que está a punto de venir, porque su asesino está llegando, aquel que derrotó a 100 con 10, 1000 con 100, 10.000 con 1000, 100.000 con 10.000 y 1.000.000 con 100.000. Preparaos porque el monarca está de vuelta, preparaos porque su matanza comienza nuevamente. La voz sonó con poderío en su voz mientras las sombras se movían danzando de alegría, puesto que su soberano había vuelto a resurgir. Slash. Una espada cayó sobre el cuerpo de Naruto, incrustándose en medio del pecho del hombre. Era negra con morado y parecía estar hecha de una materia que parecía sombra. La espada comenzó a corroer el cuerpo del fallecido mientras lo envolvía y se oía un crujido repugnante como si lo estuviera consumiendo. Yo, el constructor de Dios, le doy la bienvenida nuevamente a la sombra de Dios. ¿Sombra de Dios? La pregunta recorrió la sala como un eco lleno de incertidumbre. La historia acababa de dar un giro que nadie fue capaz de prever. La mayoría de los presentes eran conscientes de la existencia de múltiples deidades en sus respectivos panteones, pero solo uno ostentaba el título absoluto de Dios en ese contexto. De inmediato, las miradas cargadas de sospecha y exigencia se dirigieron hacia la facción bíblica. No hizo falta que nadie hablara. El silencio sepulcral que cayó sobre ellos era más que suficiente para exigir una explicación que ni siquiera los ángeles parecían tener. Por su parte, los ojos de Ajuka Beelzebub brillaron con una intensidad renovada, desbordantes de una curiosidad casi insaciable. La forma en que aquella entidad estaba reviviendo a Naruto le resultaba fascinante. En su mente, no pudo evitar compararlo con su propio invento, las Evil Pieces. El sistema de las piezas permitía reencarnar a otros seres como demonios, pero ver una metodología tan distinta, tan cruda y aparentemente más primordial para burlar a la muerte, lo sumergió en un estado de fascinación absoluta. Para él, Naruto ya no era una víctima, sino un sujeto de estudio invaluable. El cuerpo despedazado levitó como si le estuvieran practicando un exorcismo. Las sombras convergieron mientras se unían al cuerpo. La risa maniática se escuchó por toda la sala, era cruel y sanguinaria, prometiéndole dolor y horror a la humanidad. Solo lo que se pudo ver fueron 6 pares de alas negras como la más oscura noche. Tiempo después. Rainaré se detuvo bruscamente en la lectura. No lo hizo para tomar aire, sino por la asfixiante presión de las miradas que se clavaron en ella y en los pocos ángeles caídos presentes. El ambiente se volvió gélido. La aparición de esas 6 pares de alas negras en la pantalla era un insulto y, al mismo tiempo, una amenaza que nadie sabía cómo procesar. La tensión se prolongó durante varios minutos, un silencio denso donde el odio y la sospecha de los demonios y otras facciones se sentían casi físicos. Los caídos eran pocos, y bajo el escrutinio de tantos seres poderosos, se sentían como presas en una jaula. Finalmente, con una cautela que delataba su nerviosismo, Rainaré tomó el libro. Sus manos temblaron ligeramente. Las miradas inquisitivas la estaban incomodando demasiado, recordándole que en esa sala, la hospitalidad era solo una fachada que podía romperse en cualquier momento. Rainaré tenía lágrimas en sus ojos mientras corría desesperadamente por la calle. Estaba a punto de sacar sus alas y enviar al carajo la tapadera de humana, y lo que la detenía era que su mente racional le acordaba que si lo hacía sería alejada de su novio. Sabía que toda esta mierda acabaría con Naruto algún día, maldecía el no haber nacido en una familia bien acomodada en Urigori, tal vez así podría ayudar plenamente a Naruto. Acaba de recibir una llamada a las 3 de la mañana de la agencia de cazadores de Japón, informándole que Naruto se encontraba hospitalizado. Tobio la había dejado irse cuando supo la razón, él hablaría con Azazel sobre esto para evitar complicaciones. En esa llamada le había informado que Naruto había sido víctima de un portal y que estaba en estado crítico en el hospital. Rainaré quería llorar y gritar de angustia, pero eso no salvaría a Naruto, debía ser fuerte por ambos.
Varios gritaron cuando fueron tacleados por Reinaré haciendo que cayeran al suelo, maldiciones se escucharon salir de sus bocas al ver la espada del al responsable. Como ya había sucedido y, al parecer, seguiría pasando, Reinaré interrumpió la lectura una vez más. Ver a su otra versión actuar de forma tan sentimental solo lograba aumentar su incomodidad. Era como mirarse en un espejo que devolvía una imagen que ella se negaba a reconocer. ¿Por qué actuó así? Se preguntaba en un silencio atormentado. ¿Acaso es amor? Sus dudas eran mudas, pero el conflicto interno era evidente en su rostro. A su lado, su compañera Cala Warner alcanzó a percibir su turbación. Ella también compartía esa confusión. Para un ángel caído que ha abrazado su naturaleza oscura, ver a una de las suyas desesperarse por un simple humano resultaba casi ofensivo, una debilidad que no lograban procesar. A la distancia, Gabriel observaba a Reinaré con una mirada cargada de melancolía. Gracias a su capacidad para leer los corazones, la arcángel comprendía la verdad de inmediato. La Reinaré que se describía en aquellas páginas no tenía nada que ver con la que estaba frente a ellos. Mientras que la versión del libro mostraba un alma capaz de un sacrificio genuino, la Reinaré de su universo era mucho más cruel, una criatura sin empatía que personificaba perfectamente el pecado por el cual había caído. Eran dos caras de una misma moneda, separadas por la existencia de un solo humano. Naruto. Al ser un caído era físicamente más fuerte que cualquier humano, los caídos de bajo nivel tenían el físico de un cazador rango E rozando con el rango D, pero ella no era una humilde clase baja, lo dejó de ser cuando tuvo algo por lo que luchar. Reinaré observó como al doblar la cuadra estaba la entrada al hospital metropolitano de Kyo. Rápidamente se apresuró y se metió dentro donde lo primero que se encontró fue una fila de 8 personas y una mujer tecleando una computadora. Muy bien, espere asiento hasta que sea llamado. La mujer habló mientras le entregaba una pequeña tarjeta al hombre, quien agradeció mientras tosía fuertemente. Reinaré se apresuró mientras se metía adelante en la fila mientras que veía a la mujer. No tenía tiempo para esta estupidez, la mujer jadeó viendo los ojos de Reinaré brillar tenuemente, los ojos de la mujer se apagaron. ¿Dónde está ubicado Naruto Uzumaki? Habló Reinaré usando una voz un tanto hipnótica. La mujer robóticamente tecleó, tardó varios segundos antes de usar el ratón y cliquear 2 veces. Se encuentra en la habitación 34, ¿algo más en lo que le pueda ayudar? Habló la mujer en voz muerta mientras que Reinaré negaba. A pesar del tiempo transcurrido, la tensión en la sala no disminuía, aunque la voz de Reinaré lograba que muchos se concentraran de nuevo en la lectura. Los ojos de Issei estaban nublados por el conflicto. Todo lo que habían vivido con Yuma, quien luego resultó ser Reinaré, su propia muerte y su posterior resurrección como demonio, junto a los traumáticos eventos de Asia, habían dejado cicatrices que ocultaba bajo su habitual fachada. Pero ver a esta Reinaré era distinto. Era una versión que él no pudo conocer. Se sentía frustrado y confundido. ¿Qué tenía ese tal Naruto que él no tuvo para lograr que Reinaré cambiara de esa forma? A su lado, Asia observaba a su amigo con una profunda preocupación contenida en el silencio de sus labios, sintiendo el dolor que emanaba de él. Frias y Akeno se mantuvieron en un mutismo absoluto, intercambiando solo una mirada fugaz. Mientras la pelirroja procesaba la información con una confusión teñida de indiferencia, viéndolo más como un fenómeno que como una tragedia, Akeno, cargando con su propio pasado ligado a los ángeles caídos, lidiaba con sentimientos y pensamientos mucho más oscuros y complejos. Mientras tanto, una frase del libro quedó grabada a fuego en la mente de la Reinaré que leía. Dejé de ser clase baja cuando encontré algo por lo que vale la pena luchar. Reinaré caminó al mapa observando que las letras eran para definir el 5.º piso. Reinaré corrió a las escaleras rápidamente, sin dejar de correr comenzó a subirlas perdiéndose en la vuelta. 5.º piso. Reinaré abrió la puerta del 5.º piso mientras buscaba la habitación, medio minuto más tarde la encontró. La caída iba a agarrar el pomo de la puerta, pero sintió a alguien a la par suya. «Usted debe ser un familiar de Naruto Uzumaki». Una voz preguntó con interrogante mientras Reinaré veía al hombre. La causó asco a simple vista, podía ver la lujuria de aquel estúpido humano. El hombre vio la esbelta figura de la mujer que estaba a punto de ingresar donde su paciente. En ocasiones los perros sarnosos tienen buena suerte, se pensó el hombre observando con hambre la figura de Reinaré, lo que él no daría por tener a esa perra en 4. Así es, se podría decir, soy su novia, habló Reinaré reteniendo su asco para ella.
El doctor sonrió mientras daba un paso para intentar tocarle el hombro a Reinaré de manera acogedora. ¡Tas! Reinaré desvió la mano del doctor duramente bajo la mirada perpleja del mismo. El doctor movió su mano al sentir aquel golpe, sintió como si le hubieran golpeado con un martillo. ¿Podríamos ir a su oficina? Quiero saber qué es lo que tiene mi novio, habló Reinaré, ronroneando pero por dentro con fastidio ya que captó las miradas de todos en el pasillo. El hombre volvió a sonreír, esta perra sin duda actuaba rápido. Claro, habló el doctor mientras daba media vuelta. Reinaré observó por la ventanilla como Naruto estaba con respiradores artificiales y un monitor cardíaco. Minutos después, era una pequeña, con un pequeño letrero que decía DR Kotetsu, unos muebles pulidos y Reinaré pudo notar costosos. La pelinegra se sentó mientras que el doctor al frente de ella en su asiento mientras abría una carpeta. El paciente no ha demostrado avances de ningún tipo, ya sean mágicos o mundanos, parece estar en un limbo que está degradando su cuerpo, habló el doctor mientras que Reinaré abría sus ojos. ¿Degradando su cuerpo? Habló Reinaré mientras que el hombre asentía. Con lo último leído, Reinaré se tomó un breve descanso de la lectura, sintiendo como el ambiente en la sala se envolvía pesado y agrio. Hermano, susurró Gabriel, con una voz cargada de una tristeza infinita. Lo sé, hermana, la respuesta de Michael llegó cargada de una fatiga que parecía arrastrar desde el principio de los tiempos. Su tono estaba saturado de decepción. Ver el comportamiento vil y los pensamientos de aquel doctor solo lograba que se cuestionara, una vez más, por qué su padre había amado tanto a la humanidad. Michael conocía las respuestas teológicas, pero en ese momento, simplemente estaba cansado de buscar virtudes donde solo veía miseria. En el sector de los Olímpicos, la atmósfera no era más ligera. Artemisa observaba la pantalla con una expresión de puro desprecio, sus dedos crispándose con el deseo contenido de alcanzar su arco. Miserable hombre, sentenció con frialdad. Para ella, ese humano no era más que una plaga, una prueba viviente de la arrogancia y la suciedad que los mortales podían albergar en sus corazones. Es como si su cuerpo rechazara algo, se da en ocasiones en trasplantes de órganos, pero su cuerpo se está marchitando lenta pero continuamente, no sabemos qué está sucediendo, habló el doctor mientras que Reinaré jadeaba. ¿Qué sucedió? Habló Reinaré horrorizada ante aquello. Ese tipo de información no la manejó, pero pasemos a cosas más importantes, habló el doctor mientras que extendía un papel. Reinaré observó la cuenta del hospital, habían varios ceros ahí presentes. Esta es la factura, claro la primera ya que hasta que salga se le entregará el resto, pero debido a que es una factura muy alta debemos hacerla así, el paciente corre el riesgo de morir y su tratamiento puede quedar sin pagar, habló el doctor con una sonrisa, mientras que Reinaré de astenia de cortarle la cabeza con una espada hecha de luz. Oh, ¿qué pasa si no pagamos? ¿Si no tenemos dinero para hacerlo? Preguntó Reinaré viendo al doctor. El doctor se levantó mientras caminaba lentamente. Fácil se detendrá cualquier intento de salvarlo y se le retirarán las máquinas, también se le obligará a llevárselo, un deudor es una cama menos que la puede usar alguien quien sí colabora con esta institución, habló el doctor mientras pasaba seguro a la puerta. Reinaré vio de reojo al doctor quien le sonreía lujuriosamente, le observó cómo caminaba a ella y le ponía su palma en su hombro. ¿O podemos llegar a un acuerdo más satisfactorio entre ambas partes?, susurró el doctor al oído de Reinaré. Reinaré sonrió al sentir un suave mordisco en su oreja. Perfecto, entonces, tú me darás el dinero y yo no te mataré, lo encuentro satisfactorio, ronroneó Reinaré mientras que 10 alas azabache brotaban de su espalda. Reinaré se detuvo en seco, el libro temblando entre sus manos. ¿10 alas? Aquella voz interna que antes le susurraba, ahora era un grito ensordecedor que la dejaba aturdida. El shock fue total. Ella se sentía como una hormiga comparada con la presencia que emanaba de la pantalla. En ese otro universo, tenía una relación, un hogar y una felicidad que aquí ni soñaba, pero lo más aterrador era el poder. ¿Cómo un ser de clase baja como ella pudo ascender a tales alturas por un solo hombre? La pregunta quedó flotando en su mente. ¿Era el amor lo que daba poder, o simplemente era haber encontrado a la persona correcta? A su lado, Kala Warner permanecía petrificada, alternando la mirada entre la pantalla y la Reinaré que tenía al lado. La frase "algo por lo que valga la pena luchar" se grabó en su conciencia como un estigma.
De ella dependería si esas palabras serían una inspiración o una maldición durante el resto de la lectura. En el estrado de los líderes, la incredulidad era absoluta. Azazel, Barakiel, Penemue y el siempre reservado Shemazai intercambiaron miradas de pura estupefacción. Conocían los informes sobre sus subordinados, y Rainare jamás mostró un potencial que justificara tal evolución. Ese tal Naruto Uzumaki era una anomalía que no solo había alterado la personalidad de una caída, sino que había reescrito su misma esencia biológica. Esto no es posible, masculló Cambiel, con los ojos inyectados en sangre. Él conocía la debilidad de Rainare, su sed de poder y cómo era de fácil manipularla. Verla ahora como un ser que rivalizaba con los niveles más altos de Grigori destruía todos sus esquemas. Issei observaba con la boca abierta. Aunque era nuevo en este mundo y no entendía del todo la numerología de las alas, podía sentir la presión en el aire. Esa presencia era superior a la de Rias, y eso lo aterraba. ¿Qué clase de monstruo era Naruto para convertir a Yuma en algo tan imponente? Rias Gremory, por su parte, abandonó cualquier rastro de indiferencia. Ella, una heredera de clase alta con el poder de la destrucción, no había logrado un crecimiento tan explosivo pese a tener todos los recursos a su favor. La envidia y la cautela empezaron a mezclarse en su pecho. Incluso la diosa Artemisa no pudo evitar que una sonrisa de satisfacción cruzara su rostro al ver a un macho de esa calaña ser sometido por una demostración de poder tan pura y violenta. Lo último que vio el doctor fue una pluma como la noche más oscura caer de la ala de Rainare, soltó un jadeo y luego todo se apagó. Segundos después, Rainare estaba afuera de la oficina mientras su mano estaba agarrada del pomo. Recuerde pagar completamente el tratamiento, además de ir a una cita con Marta. Estoy segura que un doctor como usted merece tal mujer. No se preocupe, sus niños son ruidosos, pero para usted no le generará problemas el tener que levantarse a las 3 de la mañana después de 2 días sin dormir, habló Rainare en un rondoneo sádico, viendo para dentro de la habitación. Rainare cerró la puerta mientras tenía una gran sonrisa en su rostro, mató 2 pájaros de un solo disparo y se aseguraría que la habitación fuera insonora cuando Marta se fuera. Lentamente siguió su camino hasta estar al frente de la habitación del amor de su vida, la abrió mientras pasaba. La habitación era normal pero con estricta limpieza, había un sofá y varios muebles, una pantalla estaba al frente del paciente pero permanecía apagada. Maldito idiota, susurró Rainare mientras sentía lágrimas caer por su rostro. Ella no debía llorar, este maldito jugaba con sus sentimientos de esta manera, casi todos los días metiendo la mano en la boca de Fenrir sin medir consecuencias. Pero Rainare sabía que ella era la más estúpida, amaba a este hombre enloquecidamente, cada fibra de su ser hacían que su cuerpo adormeciera y su toque la hacía estremecer. Sniff, idiota, tonto, baboso Sniff, habló Rainare mientras seguía insultando. Rainare caminó a la cama mientras agarraba la mano de Naruto y la ponía sobre su mejilla cerrando sus ojos. Rainare se mordió la lengua para evitar que un alarido saliera de su boca. Por primera vez en mucho tiempo le rogó a su padre por un milagro. Una sonrisa cargada de una empatía genuina y dolorosa se dibujó en el rostro de Gabriel. A través de su don, no solo estaba escuchando las palabras del libro, sino que estaba leyendo el corazón de la Rainare que tenía frente a ella. Podía sentir cada punzada de angustia, cada duda y la forma en que la voz de la caída se quebraba al procesar los sentimientos de su otra versión que, en la pantalla, se mostraba sin filtro alguno. Aquella oración desesperada al Creador, viniendo de alguien que técnicamente le había dado la espalda al cielo, conmovió las fibras más profundas de la Arcángel. Ojalá padre pudiera responder a tu llamado, susurró Gabriel para sí misma, con una melancolía que resonó en el casi silencio. Sus palabras no eran un juicio, sino un deseo sincero de que ese amor, tan puro que había logrado que una caída volviera a rezar, encontrara el milagro que buscaba. En ese instante, la barrera entre ángel y caído pareció desdibujarse ante la magnitud del sentimiento humano. Había tanto que Rainare le quería decir a Naruto, 1000 cosas que ella ocultaba y por miedo no le había dicho. Rainare se sentía como una mierda, Naruto le había contado cada secreto suyo y ella le respondió con traición. Flush. Rainare se inclinó para adelante mientras besaba la frente de su novio, pero ahora con 10 alas negras saliendo de su espalda. La mujer abrazó el cuerpo de su amado mientras las alas hacían una especie de cobija cálida y cómoda. Aquellas alas eran como la seda, parecían que al simple toque mortal se convertirían en nada más que pequeñas partículas y negras como una noche eterna.
Reinaré tendría que visitar a su rival, aquella archienemigo que nunca esperó pedirle ayuda y la razón por la que Naruto se había cerrado tanto a una relación. Alas como cobijas. Kala Warner sonrió con una ironía que no pudo ocultar. Para los de su especie, esas alas negras eran la marca imborrable de su caída, una cicatriz de vergüenza. Sin embargo, ver a su compañera dándoles un propósito tan extraño y cálido, le generaba una sensación que no sabía cómo clasificar. Akeno, apartada de todos y envuelta en un silencio sepulcral, no desvió la vista de la pantalla, pero sus ojos delataban una tormenta interna. No buscó la mirada de nadie. Al contrario, parecía querer hundirse en su propio aislamiento mientras las palabras de Rainarere sonaban en sus oídos. Aquel odio que sentía por su propio lado caído vaciló por un instante ante la idea de que esa oscuridad, que ella tanto despreciaba en sí misma, pudiera ser usada como un refugio de seda. Mientras tanto, la pelirroja seguía sumergida en sus propios pensamientos, ajena al conflicto silencioso de su reina. La visión de esas 10 alas negras había despertado en Brias una inquietud punzante que se negaba a desaparecer, una mezcla de asombro y una competitividad que empezaba a tornarse oscura. Mente de Naruto. Naruto caminaba por un campo completamente negro, tenía su rostro alerta mientras veía para un lado y para otro. Flush. Naruto cerró sus ojos cuando un brillo se produjo al frente suyo, lentamente los abrió y jadeó al ver lo que estaba al frente suyo. Una gran armadura negra con toques púrpuras, su capa parecía estar hecha de fuego, pero notando más de cerca Naruto vio que eran de sombra. La gran armadura portaba una gran espada negra, inspiraba tanta muerte que hizo que Naruto temblara. Así que este es el elegido, menudo enclenque, una voz áspera salió de la armadura, mientras que Naruto se estremeció ante tal poder en su voz. Y yo soy Naruto, habló el rubio viendo la gran armadura con miedo. Ya veo, así que por eso fue elegido, supiste elegir esta vez, arquitecto, se acerca el fin y obtendré mi venganza. La armadura habló para sí mismo mientras que Naruto quedaba desconcertado. Perdone, pero, ¿quién es usted? Habló Naruto viendo la armadura, quien se quedó inmóvil. Mi nombre, hace mucho tiempo no lo digo y casi lo olvido, soy un fantasma, uno muy antiguo, me autodenominé Ashmorn, pronto el monarca se alzará nuevamente y cobraremos venganza en contra de nuestros enemigos, pero por ahora descansa que tu cambio molecular no ha sido completado, hay una caída muy molesta regenerando nuestras células humanas. El gigante habló con aspereza mientras que Naruto quedaba confundido. ¿Nuestras? Preguntó Naruto mientras que el gigante bufaba. Duerme y espera tu despertar, bellaco, todavía no es tu tiempo, ve que tu presencia me es molesta. Un día nos alzaremos en contra de nuestros enemigos, pero debemos hacernos fuertes. Naruto dudó. Al ver que el gigante inspeccionaba su cuerpo, el rubio pudo ver que detrás de aquella armadura se escondían losas de granito llamados músculos. Antes que Naruto pudiera decir o hacer algo, fue absorbido por un enorme agujero. El rubio gritó de angustia bajo la mirada del ser oscuro. Al fin podría tener su venganza en contra de los que lo traicionaron. Esta traición sería pagada con sangre. Ajuka Beelzebub dejó de escribir. A lo largo de la lectura, sus anotaciones habían sido constantes, diseccionando con precisión matemática el cambio de Naruto de humano a algo más. Pero ante esta nueva presencia, incluso su mente, una de las más brillantes y calculadoras del inframundo, se congeló. Por primera vez en siglos, sus manos, aquellas que manipulaban las leyes de la realidad, temblaban de forma incontrolable. Ajuka no era el único. En aquel peculiar rincón del espacio-tiempo al que habían sido arrastrados para presenciar esta historia, la atmósfera se había vuelto irrespirable. Líderes de facciones y dioses por igual sintieron como su orgullo se desmoronaba. La diferencia de poder no era una brecha, era un abismo infinito. Estaban ante una autoridad que precedía a la creación misma. En el interior de Issei, los ojos rasgados de Drake se abrieron de par en par, brillando con una intensidad febril. Esa presencia, la voz del dragón de la Gales, se perdió en el vacío de su prisión. Él, que había desafiado al dios de la Biblia y al Gran Rojo, sintió algo que creía haber olvidado tras milenios de batallas. Un terror primario. La muerte no estaba frente a ellos. La muerte los estaba observando desde el interior de aquel chico rubio. Otro lugar. Horas después, una rubia caminaba tranquilamente por los pasillos de un gran templo. Su belleza era atronadora mientras su fina piel blanquecina era cubierta por un kimono costoso con sus mangas caídas, dejando ver su gran escote superior. Lo que más destacaba en aquella mujer eran sus 9 colas de zorro esponjosas y un par de orejas sobre su cabeza.
La mujer caminaba con un semblante tranquilo pero ya sabía su ruta. Hace unos momentos sintió una presencia conocida en su oficina. Añoranza pasó por el rostro de aquella mujer, quien sintió un vuelco en su corazón. La mujer llegó a una puerta de roble duro y perfectamente pulida, agarró el pomo mientras lo giraba. Adentro. La mujer observó cómo Reinaré tomaba una copa de su vino sentada en su asiento. Reinaré, es un gusto volverte a ver, habló la mujer mientras sus colas se movían. Reinaré pudo captar la desesperación en el tono de voz de la mujer, seguramente estaba esperando que le dijera cómo estaba él. Créeme que para mí esto no es una agradable sorpresa, Yasaka, habló Reinaré siseando viendo a Yasaka. Yasaka bajó su cabeza mientras sus manos apretaban su kimono suavemente. Pero necesito un favor tuyo, se trata de Naruto, habló Reinaré mientras que Yasaka abría sus ojos. Yasaka sintió un miedo más profundo de su corazón, su cuerpo tembló mientras que su boca se abría y cerraba como pez fuera del agua. Fin del capítulo. Reinaré cerró el libro con un golpe seco y se recostó en su asiento, dejando que su cabeza cayera hacia atrás para observar el vasto cielo púrpura de aquel espacio dimensional. En ese vacío cromático, intentó procesar la avalancha de información. El poder de 10 alas. Bueno, todo. A su lado, Kala Warner imitó el gesto. Aunque sus preguntas eran distintas, el propósito era el mismo. Encontrar un momento de paz para calmar el conflicto interno que amenazaba con desbordarlas. En otro sector de la sala, Azazel no pudo contenerse más. Maldito rubio, masculló entre dientes. No le bastó con Reinaré, sino que apuntó a las ligas mayores, y lo logró. Se cruzó de brazos, soltando un suspiro cargado de una honestidad brutal. Lo tengo que decir. Qué maldita envidia le tengo a ese humano. A su lado, Barakiel simplemente puso los ojos en blanco, suspirando ante las ocurrencias de su amigo, aunque en el fondo compartía la incredulidad ante el carisma de aquel sujeto. Entre los griegos, la atmósfera no era muy distinta. Zeus apretaba el apoyabrazos de su trono, sintiendo una mezcla de deseo y rencor. Aquella Yasaka era una belleza de leyenda, una joya que incluso un dios desearía poseer. El hecho de que un mortal hubiera logrado lo que ni un dios intentó, golpeó su orgullo divino con la fuerza de un rayo. Mientras tanto, Celebi observaba todo desde su posición privilegiada. La pequeña criatura notó cómo el entorno había cambiado. Los presentes empezaban a interactuar, si no verbalmente, al menos a través de esa tensión compartida. Las barreras invisibles de las facciones se estaban agrietando. Celebi esperaba que, con el siguiente capítulo, esos avances permitieran que la verdad terminara por unirlos, o destruirlos por completo. Fin del leyendo/fanfics. Y sí, como lo prometí, lo traje. Hay más reacciones, pero es cierto que todavía me falta más pulir. Entonces, como dije, dependiendo del apoyo que se vea en esta historia, es como yo seguiré continuando esta leyendo. Si hay poco apoyo, pues la cancelo y voy con otra. Así que pues, gracias por escuchar.